Buenas noches a cada uno de ustedes, a los presentes que el día de hoy nos están acompañando. El día de hoy vamos a tratar el tema de la falta de ética por parte de las autoridades en el manejo de las mujeres que son violentadas y abusadas, ¿no? Este trabajo lo hemos desarrollado con los siguientes integrantes: Ángeles Coronado Jennifer Xiomara, León Vilca Ana Luisa, Contreras Rojas Mayra Celeste, Zulca Bujaico Pablo David y mi persona, ¿no? La docente es Alarcón Trillo Ana Yuli, y la especialista que el día de hoy nos va a apoyar es Gastelo Villanueva Yemina, es especialista en Derecho Penal. Bueno, para dar inicio a esta reunión, eh, me gustaría empezar con con un refrán que dice que me gustaría, por favor, que todos repitan después de mí. Estamos, ya voy a empezar diciendo, la vida es valiosa. Por favor, repiten después de mí, ¿ya? La vida es valiosa. La vida es La vida valiosa. es Es valiosa. valiosa. Es valiosa. No permitamos que el feminicidio apague la luz de ninguna mujer. No permitamos No No permitamos permitamos que que el el feminicidio apague la luz de alguna mujer. Bueno, gracias. Continuamos, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Ana Luisa León Vilca. De antemano agradezco la asistencia de todos los presentes en este webinar acerca de la falta de ética por las autoridades en el manejo de las mujeres que son violentadas y abusadas. Si bien esta noche, como experta en el tema, tenemos a la doctora Gastelo Villanueva Gemima Cecia. Si bien la doctora Gastelo es egresada de la Universidad César Vallejo, la cual se graduó con honores en el 2019. Fue asistente legal en el Estudio Jurídicos y Fuentes en Santa Anita y actualmente se desempeña trabajando en la Fiscalía del Ministerio Público de Juliaca, San Román, en Puno. Sin más que agregar, le cedo el pase a la doctora Gastelo para que nos pueda brindar, desde su conocimiento y experiencia, la gravedad que atrae la falta de ética por las autoridades en el manejo de las mujeres que son violentadas y abusadas. Buenas noches, estimados estudiantes y todos presentes en esta sesión. Mi nombre es la abogada Gemima Gastelo Villanueva. Actualmente me encuentro trabajando en la segunda Fiscalía Corporativa de aquí de la sede de San Román, Juliaca, en el departamento de Puno. Bien, vamos a empezar hablando sobre el delito del feminicidio. Como bien sabemos, el feminicidio es un crimen que afecta únicamente la vida de todas las mujeres, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Afecta la integridad, la vida y la salud. Como bien sabemos, el feminicidio acarrea, mayormente se da cuando existe la violencia entre pareja o también la violencia familiar. La violencia familiar, como bien sabemos, es la violencia que existe entre todos los integrantes de la familia. Bien, los cambios en la normativa del delito de feminicidio. Como bien sabemos, el delito de feminicidio en el Perú no era un delito autónomo hace años atrás, sino que estaba dentro del delito de parricidio, en el artículo 107, en el segundo párrafo. Con la ley 30068 del 2013, recién se incorpora al delito del feminicidio como un delito autónomo. Otro cambio que hubo fue la ley número 30323 en el año 2015, donde se incorpora la pena de inhabilitación, por ejemplo, que era quitarle la tenencia, ¿no?, de los agresores en el proceso de feminicidio o del imputado. También está el decreto legislativo número 1323 del año 2007, que incorpora el agravante 8 y se modifica los artículos 1 y 6. Así también otro cambio es la ley 30
819 del año 2008, donde se aumenta la pena del feminicidio a 5 años más, porque se veía que no se disminuía este delito, al contrario, las noticias eran alarmantes porque se veía un incremento de mujeres asesinadas, ¿no? Se veía en las noticias que salían de sus casas y ya no regresaban. A veces ya las encontraban por el río, mayormente desaparecidas y lamentablemente que hayan perdido la vida. Actualmente el delito de feminicidio se encuentra estipulado en nuestro Código Penal en el artículo 108b. Bien, ahora hablaremos qué tipos de feminicidio existen, ¿no? Tenemos el feminicidio infantil, que es la privación dolosa de la vida en contra de las niñas menores de edad o que no tengan la capacidad mental. Tenemos el feminicidio íntimo, el cual son asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima tenía una relación íntima familiar, por ejemplo, entre parejas, entre novios, entre enamorados. Así también tenemos el feminicidio no íntimo, feminicidio por conexión y feminicidio sexual sistemático. Para abarcar a las víctimas de estas mujeres, las cuales lamentablemente han sido víctimas del feminicidio, hay un perfil psicológico que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Mayormente tienen perfectamente asumido su rol sexual y las obligaciones que se derivan de él. ¿Qué quiere decir? En casa las mujeres no tienen ese empoderamiento o igualdad que ahora debemos tener todos, ¿no? Normalmente, o mejor dicho, antiguamente, se creía que la mujer era quien debía cocinar, debía lavar, atender al esposo, atender a los hijos, y el hombre solamente se dedicaba a trabajar. Así también tenemos otro perfil psicológico donde las mujeres desarrollan un sentimiento de culpa y de baja autoestima. Muy importante esto, ¿no? Porque al hablar de la baja autoestima es que las mujeres no se quieren, no tienen el valor que cada mujer debemos tener, ¿no? Por ejemplo, se veía en que las mujeres ponían su denuncia cuando eran agredidas, violentadas físicamente, sexualmente, pero sin embargo al regresar a casa sus esposos las manipulaban, las convencían y ellas al día siguiente iban y retiraban la denuncia. O tal es el caso que una vez continuamos, me quedé en la noticia. Siguiente diapositiva, por favor, que ya voy a tocar el tema para poder avanzar, lo que es la violencia familiar. Bien, voy a hablar la definición, ¿no? La violencia familiar se da es la violación contra cualquier integrante de familiar. Es la acción o conducta que le causa la muerte o el daño o sufrimiento físico. Puede ser entre cónyuges, excónyuges, padrastros, convivientes, madrastras, descendientes y ascendientes, ¿no? Sobre todo que habitan en el mismo hogar. Siguiente, por favor. Tipos de violencia familiar. Como bien sabemos, tenemos lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. No me voy a explayar uno por uno porque creo que ustedes como futuros profesionales ya saben más o menos el concepto de cada uno, pero sí voy a hablar sobre lo que es el acoso judicial, que es el decreto supremo 005 del 2022, que es un nuevo tipo de violencia. En el acoso judicial no tiene nada que ver con el juez o el fiscal, sino que mayormente se aborda cuando, por ejemplo, hay una agresión
entre una pareja de esposos, ¿no? Entre los dos. ¿Qué es lo que pasa? Que con tal de que no denuncie la agraviada, él le chantajea con decirle, entonces te voy a desear por la tenencia, te voy a quitar a los hijos, te voy a quitar por alimentos, yo lo voy a tener a mis hijos, etcétera. Eso es el acoso judicial. Siguiente, por favor. Para hablar de la violencia familiar, nos va a abarcar en la Ley 3036-4. Si bien es cierto, esta ley se creó en el 2015, su antepasado tenemos, ¿no? En 1993 nosotros ya teníamos una ley que se llamaba la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, que es la Ley 26260. Con la Corte Interamericana, cuando se firmó la Convención de Belén do Pará, donde se establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Es ahí donde se modifica esa ley que nosotros ya teníamos y se modifica con la ley número 26763 en el año 1997. ¿Qué es lo que dice esta ley al modificar? Ahí se podía hacer actos de conciliación, es decir, que si había agresión, esta pareja, con tal que no se pueda repetir, ellos podían conciliar en la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Estado? Estaba protegiendo esa violación, porque ¿cómo tú podrías conciliar con tu agresor? No servía de nada, iba a seguir trayendo consecuencias. Entonces, es ahí donde se hace el decreto supremo 00697 en 1997, donde une esas dos y hacen unas modificaciones y se crea la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 30364. ¿Cuál es la diferencia? Como les digo en el anterior, el agresor con la agraviada podían conciliar, en cambio ahora ya no. El fiscal tiene que seguir el proceso a pesar de que la agraviada quizás no se presente en las notificaciones o, como se dice, ya no quiera continuar el proceso. Pero él debe continuar. No existe ya el retiro de denuncia ni nada. Así como también ya no pueden conciliar. Más antes, hasta en los pueblitos se veía que iban a un juez de paz, conciliaban. Bien, entonces continuando me quedé en la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien, esta ley también ha tenido modificaciones recientes, ¿no? Como es, por ejemplo, el artículo 15, se establece que quien tiene puede ser la agraviada o cualquier persona a su favor. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos conocimiento quizás de que se está practicando violencia, sea en nuestros centros de estudios o nuestros vecinos, en cualquier lado, nosotros también lo debemos enviar, ya no necesariamente solo la víctima. Bien, también el artículo 16 nos dice que así sea el riesgo leve, moderado o severo, el juzgado de familia tiene que dar las medidas de protección dentro de las 24 horas. El artículo 22 también nos dice que a la hora de retirar al agresor del domicilio, se le tiene que impedir que él disponga, enajene, destruya o traslade, oculte los bienes en comunes. ¿Qué quiere decir? Que cuando él se retire, no va a poder destruir quizás alguna prueba que beneficie a su agresora. También el artículo 23 se obliga a que toda la policía que vive en la misma zona de la víctima estén alertas, ¿no? Con un mapa del domicilio, porque se supone que ella está con una medida de protección ante cualquier llamada de emergencia. Bien, ahora vamos a hablar sobre la denuncia, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿cómo hacemos la denuncia? ¿Quién lo realiza? La denuncia de violencia familiar puede ser verbal, puede ser escrita. No se exige la presentación del DNI con esta nueva modificación. O sea, si tú estás presenciando, puedes recurrir a la comisaría más cercana o quizás también a la Fiscalía de Familia, a los juzgados especializados de familia, porque no es necesario de que tú regreses, vayas a tu casa a buscar quizás tu documento. Entonces, ahora se está agilizando esa parte, ¿no? Para no poder nosotros apoyar a la víctima. ¿Quién lo realiza?
la persona perjudicada, cualquier persona, la Defensoría del Pueblo, el personal de salud, el personal de educación, los niños y adolescentes. Antes se creía pues que solamente una persona mayor de edad podía denunciar. Ahora con esta modificación ya no. También lo puede hacer un niño, un adolescente, ¿no? Poner en conocimiento que quizás está presenciando, quizás su vecino, hay mucho maltrato, porque no solamente abarca en la violencia familiar, como les digo, que haya maltrato de la mujer, sino también puede ser del hombre, del adolescente, del niño, de la niña. Bien, bueno, los lugares, como les vuelvo a repetir, para denunciar son las comisarías de familia, las fiscalías de familia, los centros de emergencia de la mujer y sobre todo la línea 100, que está atendiendo las 24 horas. Eso sería todo con mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, A vamos a ver, chicos, ¿alguien tiene una pregunta que hacer? sí, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Doctora, bueno, la primera pregunta. ¿Cree usted que el odio hacia la mujer tiene algo que ver con los valores enseñados en casa? Por supuesto que sí, porque en los primeros valores que uno tiene como persona en su formación es el hogar. Son los valores que la madre puede dar, el padre puede dar, o el ejemplo que ellos tienen, ¿no? Si nosotros como madre no les enseñamos a nuestros hijos el valor de la mujer y en general de todas las personas, entonces, ¿qué esperamos, no? Entonces nosotros debemos tener una crianza saludable, enseñándoles que valoren a todas las personas por igual, no solamente a las mujeres, a los hombres, a todos en general, y sobre todo que tengan el respeto. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en verdad esta situación es tan grave como se dice, doctora? Por supuesto que sí es grave, porque hay muchas personas, como les digo, el Estado no se preocupa por la salud mental de las personas y de la sociedad en general, porque muchas mujeres callan por el miedo, quizás porque tienen dependencia económica o dependencia emocional, sobre todo. Entonces no denuncian, callan, y es ahí donde ya lamentablemente tiene la consecuencia en que pierden la vida, ¿no? Cuando en realidad ellas deberían denunciar, ni bien tienen una agresión, sea física o psicológica. Ok. La siguiente pregunta es, ¿en qué contextos puede producirse un feminicidio, doctora? Los contextos son tanto que puede ser en familiares, pero también hay enfermos psicológicos, enfermos de la mente, como se dice, que tienen odio hacia la mujer, ¿no? Por ejemplo, sale una mujer a trabajar o a cualquier lugar y ya no regresa. Cuando ya el agente pues está planificando, o sea, él tiene la intención de hacerlo. Entonces es muy grave porque ellos no están bien mentalmente. No solamente es, como le digo, tiene que ver con la pareja de las víctimas, sino que hay personas muy externas a ellas que también están enfermos y cometiendo ese delito, ¿no? Sí, es muy alarmante la situación, en realidad es grave. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿una persona que ejerce violencia a una mujer puede llegar a cometer feminicidio? Si ya tiene el patrón de que es un agresor, cuando se lleva un proceso en la fiscalía, normalmente el juez de familia al agresor le da las recomendaciones de que él pueda asistir a unas sesiones psicológicas para que él pueda mejorar ese comportamiento. Sin embargo, a la realidad, creo que del 100%, el 95% de las personas no van a lo que le ordena el juez. Simplemente dejan pasar y pasar, no cumplen lo que dice el juez. Disculpe, su audio está apagado, pero bueno, le escucho. Gracias, doctora. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles son los pasos para hacer la denuncia de una agresión contra la mujer? Muy bien, cuando nosotros tenemos contacto, como lo vuelvo a repetir, lo podemos hacer a nuestra comisaría más cercana que tenemos y dar, ¿no?, la noticia, pero también debemos estar seguros, ¿no? Ver que efectivamente se está realizando la violencia, ¿no?, familiar.
a la comisaría de familia, porque las comisarías tienen su área, a las fiscalías de familia, a los juzgados, a los centros de emergencia. En cualquier entidad pública se puede denunciar esos actos. Está bien. Bueno, la última pregunta que le quiero hacer, doctora, es, ¿cree usted que las autoridades están trabajando para resolver esa problemática? No es un secreto para nadie que las entidades de justicia, bueno, tienen mucha carga procesal, pero sin embargo, como este tema es de manera alarmante, yo en mi centro de labor que estoy acá en la Fiscalía de Juliaca, de San Román, yo puedo ver cómo el fiscal, bueno, mueve todos los documentos, hace en los plazos, todo eso, ¿no? Para que se pueda agilizar el proceso de, sobre todo en lo que son la violencia familiar. Pero sin embargo, también hay que recalcar, como les digo, que falta quizás sensibilizar a las personas y sobre todo empoderar a los agraviados, a las mujeres, para que ellos continúen con el proceso. Porque, por ejemplo, en mi despacho que yo estoy, notificamos a la agraviada 3, 4 veces y sin embargo no vienen a declarar. Entonces, como hay falta de interés, falta de incriminación, posiblemente pues el fiscal pasa a archivarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que falta, como le digo. A veces se ponen en que no continúa. Entonces yo creo que el Estado debería un poquito más invertir en esos temas, sobre todo para la sociedad. Está bien. Muchas gracias, doctora. Eh, bueno, voy a preguntar al público si alguna de ustedes desea hacer una pregunta a la doctora, por favor, sea bienvenido. A Ok, ver, compañero Luz. compañero Ludwig, si puedes prender tu micrófono, por favor, ¿qué pregunta le desea hacer a la doctora? Sí, muy buenas noches, estimada doctora. La consulta es, ¿qué mecanismos que el derecho puede prevenir un feminicidio? O sea, ¿en qué instancias o qué mecanismos tiene el propio Estado a través del derecho para prevenir los feminicidios? Porque el feminicidio es la última etapa cuando ya se consuma, ¿no? Esa sería mi consulta breve. Muchas gracias. Muy bien. Los mecanismos yo creo que, mire, reforzar quizás la tipificación que tiene, ¿no? Que es la pena, pero sin embargo, como viendo la realidad, nosotros no estamos viendo ningún resultado. Sí, se sigue incrementando, no está disminuyendo. Entonces, lo que yo creo que no debería ser más por el lado de que hay que ponerle una pena más fuerte o cadena perpetua y así se va a eliminar el feminicidio. Yo creo que, como lo vuelvo a repetir, mi enfoque más es porque el Estado tenga mecanismos como, por ejemplo, centros que ayuden en la salud mental de todos los ciudadanos y sobre todo de las personas, ¿no? Que ya tienen antecedentes por agresión. Así también recalco, cuando hay en los procesos, ya en la realidad, en la denuncia, el juez ordena, ordena al agresor que por favor pase por el área psicológica y sin embargo no lo hace. Bueno, Eso sería la... gracias, doctora. Por último, ¿alguien desea hacer una pregunta o algo? Compañera Luz o compañero Pablo. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿ok? Un momento. Ok, puede comenzar la compañera. Igual compañero. Bien, ya para poder finalizar este evento, el propósito de este evento justamente es para ustedes como partícipe del webinar realizado por los organizadores, todos presentes, que es compartir información y conocimiento, crear conciencia y sensibilización, generar redes de apoyo y finalmente, claro está, motivar a un cambio en la sociedad.
Ahora le pasaré a mi compañero, quien pueda cerrar y poder culminar ya de una vez con este webinar. En primer lugar, agradezco a todos los presentes que se han tenido el tiempo para poder ingresar al webinar, a la doctora y a mis compañeros que hemos construido con el webinar. Agradezco a todos los presentes. Y con esto cerramos el webinar. Bueno, por último, me gustaría que todos nos podamos tomar una foto, por favor. ¿Sí? Ok. La doctora, si podría prender su cámara por un momento, un segundo, y ya, terminamos, por favor, doctora. Ok, muchas gracias. Vamos a tomar en 3, 2, 1, listo. Muchas gracias, doctora. Gracias por su apoyo, Loro. Eso es todo. Gracias. Bueno, los motivo que sigan estudiando y bueno, esperemos que en el futuro seamos colegas, ¿no? Les motivo y la carrera es muy bonita y sobre todo lean mucho. Gracias, Chao, doctora. chicos, gracias. Gracias.